En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Este curso, los que soléis asistir habitualmente a esta meditación lo sabéis, pero seguramente siempre hay alguno que asiste por primera vez. Quiero dedicarlo a hablar de los santos desde la perspectiva histórica. Es decir, el santo vive en un momento concreto de la historia. ¿Cómo influye la vida del santo en esa historia? Y cómo, a su vez, la historia le influye a él. ¿Habría sido Santa Teresa, San Ignacio, que son los dos santos de los que voy a hablar hoy, habrían sido lo mismo si antes de ellos o contemporáneo a ellos no hubiera existido Lutero y la llamada Reforma luterana? Pero sobre todo, el santo San Francisco y Santo Domingo, de los cuales os hablé el mes pasado, en la Edad Media, el santo actúa providencialmente por su cuenta o es el Espíritu Santo el que suscita a esa persona y le da la gracia y le da la luz para que hagan lo que hicieron, pensando no solamente en su santificación personal o en la santificación de su grupo de seguidores, más o menos grande, sino en el bien del conjunto de la Iglesia. Debemos acostumbrarnos a tener una visión histórica, ver la dimensión histórica de cada persona y en especial de estos que son grandes personajes, estos que llamamos los santos. Es a través de ellos, cuando son fundadores de una forma especial, pero no solo los fundadores, por ejemplo están los mártires que no han sido fundadores, es a través de ellos que el Espíritu Santo actúa. De alguna manera, el santo, sobre todo cuando es un fundador y hay un carisma, pero no solamente ellos, de alguna manera el santo es una medicina. Y es una medicina para una enfermedad concreta. Esa enfermedad es de ese momento histórico. Después pasa el tiempo y a lo mejor esa medicina ya no es necesaria porque ha sido una epidemia que ya ha pasado, ¿no? O bien la enfermedad no tan virulenta, pero continúa y sigue haciendo falta esa fundación, ese carisma que el Espíritu Santo puso. Creo que debemos tener esta dimensión, esta perspectiva histórica de la vida de los santos, porque no solo por situar a la persona en su contexto, que es como la valoras justamente, sino, y este es el objetivo de este curso, porque siempre la Iglesia ha estado al borde de la desaparición. Cuando miras cada momento de la historia, dices, pero ¿cómo ha podido sobrevivir? En este momento de angustia que vivimos, de confusión, de preocupación, podemos pensar que estamos dejados de la mano de Dios. Y no es verdad. Momentos como este, algunos piensan que son los más graves que han existido, desde luego ha habido otros gravísimos. Momentos como este, más o menos graves, han existido siempre. Y la Iglesia ha salido adelante porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de protegerla y de velar por ella. Pero no es una acción ajena al hombre. Es una acción que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de hombres.
de hombres y de mujeres. Voy a hablar de una gran santa, Santa Teresa de Jesús. Es decir, es una acción que el Espíritu Santo hace a través de personas para el bien de la propia persona, de su institución y de el conjunto de la Iglesia. Por eso, para hablar de los dos santos de hoy, tengo que situarlos en su contexto. La Edad Media termina, o sea, aunque los historiadores hablan de siglos redondos, ¿no? Siglo XVI empieza la Edad Moderna. El siglo XVI comienza en el año 1500. Esto no es así, ¿no? La Edad Media termina y avanzaba ya lo que llaman la Baja Edad Media hacia su final, pero termina con dos acontecimientos. Por un lado, la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, que sobrevive 1000 años a la caída de Roma, la caída de Constantinopla en manos de los turcos, hoy llamada Estambul. Llevaban mucho tiempo los turcos intentando conquistarla, por fin logran conquistar Constantinopla. Y eso tiene unas repercusiones económicas, no solamente para las personas que viven allí, bueno, sino porque era un lugar de comercio y de unión entre Oriente, China, y Occidente. Caída Constantinopla, esa ruta, que se llamó en su tiempo la Ruta de la Seda, el famoso Marco Polo fue uno de los pioneros en establecerla. Bueno, esa ruta queda en manos completamente de los musulmanes. Y ese es uno de los motivos por los cuales empieza a buscarse una ruta alternativa para ir a China. Había ya la teoría de que la Tierra era redonda, pero no era más que una teoría. Pero esa teoría es asumida por algunos, sobre todo por algunos navegantes, y uno de ellos, Cristóbal Colón, que presenta a el rey de Portugal, que eran los grandes descubridores, pero ellos emprenden un camino para llegar a China y evitar el colapso que había supuesto en las comunicaciones la caída de Constantinopla, emprenden el camino de rodear África. Y van creando, en todo el itinerario, van creando pequeñas colonias o haciéndose cargo de islas, Madeira, después más abajo Cabo Verde, que todavía hablan, esas colonias hablan su idioma. No solamente estas que os digo, sino, por ejemplo, Angola, o en la otra parte de África, la que da al Índico, está Mozambique. Es decir, hacen una vuelta a África, doblan el Cabo de Buena Esperanza y llegan, siempre fundando pequeñas colonias, por ejemplo la ciudad de Goa, hasta poder comerciar con China. Todavía en China hay una ciudad donde se habla portugués, Macao, que hasta hace relativamente poco pertenecía a Portugal. Cuando Colón se presenta al rey de Portugal diciendo que él tiene la intuición de que hay un camino yendo siempre hacia el oeste porque la tierra es redonda, el rey de Portugal dice: yo ya tengo mi propia ruta, y no le cree. Entonces Colón se presenta, como sabéis, ante la corte de Castilla, Isabel y Fernando, que están metidos en una guerra en ese momento, la guerra por la conquista del último reino árabe musulmán en España, Granada. En Santa Fe de Granada, que es la pequeña ciudad que ha establecido Isabel y Fernando en las afueras de Granada para asentarse allí y decir al rey de Granada que no se van a ir hasta que no la conquisten, allí es donde se presenta Colón, allí es recibido. Y allí Isabel dice: no tenemos dinero para financiar esto que me estás pidiendo porque estamos metidos en una guerra. Todos nuestros recursos económicos están aquí empeñados para pagar estos soldados que estamos sitiando Granada, que estaba muy bien defendida, y no tengo dinero. Y entonces Isabel le dice: pero tengo algo que puedo darte, mis joyas personales. Entonces Isabel da sus joyas para poder financiar las famosas 3 carabelas que al final logra Colón
poner en marcha y salen del puerto de Palos de Moguer para lanzarse a la aventura. Porque realmente nadie sabía lo que había, ni nadie sabía lo que podía durar aquel viaje en el caso hipotético de que de verdad la Tierra fuera redonda. La sorpresa es que no se encuentran con China, sino que se encuentran con un continente desconocido para los europeos, que es lo que después, mucho más tarde, otro viajero llamó América, Américo Vespucio. Hoy ya sabemos que América había sido, pongamos el adjetivo, en fin, no es que me guste, pero es el que usamos, descubierta por los vikingos mucho antes, etcétera. Bien, pero el verdadero encuentro entre estas dos civilizaciones se produce con la llegada de Colón, primero a una de las islas de las Antillas Menores y después llegan a la isla de Santo Domingo, a la parte que hoy pertenece a Haití. Ahí empieza todo. Bien, no voy a hacer un descubrimiento de América, digo una explicación del descubrimiento de América porque todos lo sabéis. Pero estos dos acontecimientos, caída de Constantinopla y encuentro con América o descubrimiento de América, marcan el final de la Edad Media. Empieza la Era Moderna. Bien, la Era Moderna va a durar, la Edad Moderna va a durar hasta, según los historiadores, con tanta evolución en su interior, va a durar hasta 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, y poco después, cuando primero al rey y luego a la reina les corta la cabeza. Bien, ahí empieza la edad contemporánea, que es la que teóricamente estamos viviendo, porque yo creo que ya hemos pasado a otra. En cualquier caso, en esta primera parte de la Edad Moderna, lo mismo que la Edad Media tuvo distintas fases, también la Edad Moderna la tuvo, se produce un acontecimiento después de estos dos que os he dicho, después de caída de Constantinopla y después de descubrimiento de América, se produce un acontecimiento decisivo para la historia de la Iglesia, que es lo que me interesa destacar. Ese acontecimiento tiene lugar a través de un personaje, un monje, sacerdote agustino, Lutero, nace en 1483, ya había caído Constantinopla, pero aún no se había descubierto América, y muere en el año 1546. Por lo tanto, siglo XVI, inicio de la Edad Moderna. Ya se ha descubierto América, ya España está avanzando rapidísimamente en la colonización de esos nuevos extraordinarios territorios y cuando muere Lutero esto ya ha ocurrido. Pero en ese contexto sucede algo muy importante. La Basílica de San Pedro, que había sido edificada con el patrocinio del emperador Constantino, siglo IV, después de más de 1000 años, estaba en un estado de gran deterioro. Entonces los papas dicen, este es el corazón de la Iglesia, aquí está enterrado San Pedro, tenemos que hacer algo digno, algo grande. Bueno, convocan a los extraordinarios arquitectos, pintores, escultores, y vamos a hacer algo que merezca la pena, que sea el corazón de la cristiandad. Bien, pero eso cuesta dinero, mucho dinero. No sé si todos habéis ido al Vaticano, me imagino que sí, porque para un español ir a Roma es casi como tardas menos que a veces meterte en la M40. Bueno, entonces es fácil ir a Roma y supongo que todos habéis ido. La Basílica de San Pedro es espectacular. Es extraordinaria, es una obra de arte, de arquitectura, de escultura, de todo, es extraordinaria. Pero eso costaba muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacen los papas para conseguir ese dinero? Recurren a una práctica que hoy nos parece terrible, pero que entonces era normal. Repito, la época no cambia porque el calendario cambie. O sea, aún se vivía
mucho con la mentalidad medieval. ¿A qué práctica me refiero? Seguramente a muchos de vosotros os escandalice, pero es lo que hay, ¿no? A la venta de las indulgencias. Es decir, tú puedes sacar a un alma del infierno, del purgatorio, del infierno, ¿no? Puedes sacar a un alma del purgatorio pagando dinero. Esto era frecuente en la Edad Media. La indulgencia, que entonces se consideraba que podía ser parcial determinados días o podía ser plena, lo que llamamos indulgencia plenaria, se hacía a base de dinero. Ahora mismo las indulgencias son gratis, o sea, estamos en el Año Santo, ¿no? Tú puedes ganar la indulgencia para ti o para un familiar difunto y no te cobra nadie nada. Tienes que cumplir unas condiciones espirituales, confesar, comulgar, rezar por el Papa, rezar el credo. No tienes que pagar nada. Bueno, pero entonces no era así. Entonces, la forma que se le ocurre al Papa de la época para conseguir dinero para edificar el Vaticano era vender las indulgencias. En esta venta de las indulgencias compiten varias congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque se quedaban con una parte. Es decir, ¿cuánto hemos sacado de vender las indulgencias en esta ciudad? Tanto. Pues un porcentaje se lo quedaba la congregación religiosa, que era la que ponía a los religiosos a ir por los pueblos, por las ciudades, predicando en las parroquias y dando un papel de indulgencia. ¿Por quién quieres aplicar la indulgencia? Por mi madre que murió hace 10 años. Toma, echas este dinero aquí. Se decía, cuando el dinero toca el cajón, el fondo del cajón, el alma sale del purgatorio. Esto es real, pero esto causaba también ya en esa época escándalo, porque parecía que era de alguna manera el pecado de la simonía. Aunque la simonía como tal es comprar cargos eclesiásticos, no era técnicamente simonía, pero sí que era mezclar el negocio con el bien espiritual. Por otro lado, como las muchas congregaciones, órdenes religiosas competían por tener eso, la venta de las indulgencias, porque se quedaban con dinero, entre ellas había dos grandes congregaciones que fueron rivales: los dominicos y los agustinos. Al final el Papa, por lo que motivos que fueran, se inclinó por conceder la venta de las indulgencias a los dominicos. Bien. Lutero era un monje agustino. Si lo hubieran dado a su congregación religiosa, ¿habría hecho lo que hizo? Nunca lo sabremos. Quizás sí, nunca lo sabremos. Pero Lutero, como otros, y de una forma especial en Alemania, no solo allí, siente que esto de la venta de las indulgencias es una profanación de lo sagrado. Y siendo un teólogo, no un gran teólogo, pero sí un teólogo y un hombre que había estudiado la Biblia, en el año 1517, nace en el 1483, por tanto este muchacho tiene 34 años, o este hombre tiene 34 años, en ese momento clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, clava un folleto con 95 tesis condenando la venta de las indulgencias. Y ese momento se considera el inicio de la reforma luterana. Aquello prendió como cuando cae un rayo en un campo seco. Por toda Europa del Norte, sobre todo, llegó también más tarde a España, eso se extiende, la revolución o la revuelta o la protesta contra el papado se extiende inmediatamente. Hay una parte de Alemania que se mantiene fiel al Papa y otra parte que, sobre todo determinados nobles, Sajonia, el este de Alemania, norte-este de Alemania, después eso pasa también a los
países bálticos, Suecia, Noruega, Dinamarca, que se pasan a lo que se llama la reforma luterana, que pretendía ser en un principio una reforma de la Iglesia, pero que termina por ser la creación de una Iglesia independiente. La Iglesia evangélica, Iglesia protestante, donde consiguen los nobles lo que habían soñado siempre y que los papas habían luchado para impedirlo, que los nobles eran los principales responsables de la Iglesia. La Iglesia era Iglesia nacional y el rey o el noble era el jefe supremo de la Iglesia. Esto con el tiempo va a ir cambiando, excepto en un sitio, en Inglaterra, donde todavía hoy el rey es la cabeza de la Iglesia. Aunque la reforma en Inglaterra es un poco posterior, con Enrique VIII, sabéis la historia, que está casado con una de las hijas de los reyes católicos, en fin, se enamora de una de las nobles, de las damas de compañía de su mujer, Ana Bolena. La reforma protestante o anglicana o calvinista, porque son las tres grandes ramas de ese momento, se extiende rápidamente por el norte de Europa. ¿En qué se basa? En lo que Lutero denomina los tres solos. Sola escritura, nada de respeto a la tradición, sola escritura, interpretada por cada uno como a él le parece, sola escritura, sola gracia, es decir, no hacen falta las obras, y sola fides, es parecida, sola gracia, sola fides. La gracia dice, no somos responsables del bien que hacemos, es la gracia de Dios la que actúa en nosotros, no tenemos mérito por el bien que hacemos, y la sola fides dice, no hacen falta las buenas obras para salvarse, basta con que tengas fe y te salvas. Sobre todo esto lo va a sacar de un texto de la carta de San Pablo a los romanos, que lo extrapola de la propia carta, del resto de las cartas y del Evangelio. ¿Cómo puede olvidar lo que dice Jesús tantas veces de que son las obras lo que permite que el Señor nos salve? Por ejemplo, cuando el Señor habla y dice, vendrá el Hijo del Hombre, vendrá Él y pondré a unos a mi derecha y venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre, me habéis dado de comer, a otros a mi izquierda, id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Lutero se fija en ese texto concreto de San Pablo a los romanos, por pura gracia estáis salvados, y con ese texto extrapolado al margen de todo lo demás, proclama estos tres principios. Sola fides, solo fe, solo gracia, tú no intervienes, y sola escritura, la tradición no importa, y esa escritura lo que a cada uno el Espíritu Santo le diga e interprete. Bien. Luteranismo, después enseguida calvinismo, que es un poco diferente y realmente es más radical aún que el luteranismo, y luego un poco más tarde el anglicanismo en Inglaterra. La Europa cristiana del occidente europeo se fragmenta, empiezan las guerras de religión, bueno, porque había habido antes, inicio de la Baja Edad Media, año 1054, la ruptura con la Europa oriental, los ortodoxos. Se fragmenta la Europa occidental cristiana, el norte queda mayoritariamente protestante, aunque con regiones profundamente católicas, por ejemplo, en Alemania, Baviera. Y también en el norte queda Polonia como la gran nación católica, en medio de muchas dificultades, porque tenía por un lado los ortodoxos y por otro lado los alemanes, los prusianos, que eran luteranos. Incluso en su propio interior tenían los caballeros teutónicos que se hacen en masa, se hacen luteranos. Esto podía haber acabado con la Iglesia. Había partido, la chispa había sido la predicación de las indulgencias, cobrando por ellas. Contra esto Lutero protesta, con razón, porque las indulgencias no se pueden vender, pero esto lo decimos hoy, lo dice Lutero, hoy estamos todos de acuerdo, pero en aquella época la cosa se veía de otra manera. Yo cuando veo el maravilloso Vaticano, una iglesia de verdad espectacular, pienso, para hacer esta iglesia
tan bella, magnífica en todos los sentidos, de alguna manera fue responsable la construcción de este bellísimo templo de que surgiera el luteranismo, aunque cuando arde un campo, por ejemplo, de mies seca, no es porque cae un rayo, sino porque la mies está ya seca, es decir, el ambiente estaba preparado. Es en este contexto que aparecen dos grandes santos y aparecen en España. No es casualidad que sea precisamente en España donde aparecen, porque en España también llega la reforma luterana, pero en ese momento el rey de España era a la vez emperador de Alemania, Carlos. Nosotros le llamamos Carlos I de España, V de Alemania. Carlos era rey de España por herencia materna, su mamá, la que llamamos nosotros Juana la Loca, muy discutible que estuviera loca, y por herencia paterna, a través de su padre, Felipe de Augsburgo, consigue la corona de emperador. Carlos se pone absolutamente a favor del catolicismo, en defensa del Papa, y va a tener que luchar en Alemania y en el norte de lo que hoy llamamos Países Bajos para evitar la difusión de luteranismo y calvinismo, mientras que en España, aunque hay ya semillas de protestantismo, eso es mucho más fácil de controlar. España fue siempre, en una abrumadora mayoría, católica y fiel al Papa. También en Italia, no toda Italia, el norte de Italia no tanto, sobre todo la montaña de los Alpes, pero en el conjunto de Italia. Y en Francia hubo una división. Los calvinistas allí en Francia se llamaron hugonotes y llegaron a tener una gran importancia. Después, con el paso del tiempo, al final derivó en la conversión del rey, del aspirante a rey, que era hugonote, la conversión al catolicismo con aquella famosa frase: París bien vale una misa. Bien. En ese contexto de lucha eclesiástica feroz, porque las guerras de religión ensangrentaron realmente Europa, nace en España un hombre, Ignacio, nace en la pequeña ciudad o pequeño pueblo de Loyola, nace en el 1491, es por tanto 8 años más joven que Lutero. En el momento en que él empieza su conversión espiritual, siendo siempre un católico ferviente, ¿no? Pero él era militar, en el 1521 es herido en la defensa de la ciudad de Pamplona contra los franceses, que durante un tiempo conquista a los franceses, después es recuperada por España. En ese momento, hacía ya 4 años que Lutero estaba predicando la Reforma. Había puesto y aclamado en la puesta del castillo, de la iglesia del castillo de Wittenberg, sus tesis contra las indulgencias, cuando empieza la conversión espiritual de San Ignacio, debido a la herida que sufre en la batalla. Se tiene que retirar a su casa solariega de Loyola, allí inmovilizado porque la herida es en la pierna, de la cual quedó ya siempre con una leve cojera. Allí se dedica, aburrido, no había televisión, no había internet, se dedica a leer, y los libros que tienen a mano son vidas de santos, y ahí empieza con la lectura de las vidas de santos su conversión. A partir de ahí, cuando se recupera un poco para poder recuperar la movilidad, decide que deja la milicia y que se va a dedicar por entero a Dios. Bueno, está durante un tiempo en Alcalá de Henares, es mirado con sospecha por la Inquisición, se le prohíbe predicar hasta que no tenga por lo menos unos estudios de teología, y en 1538, después de haber reunido a un grupo de amigos, entre ellos San Francisco Javier, en 1538 en Roma se pone completamente a disposición del Papa. ¿Cuál es la gran importancia que tiene San Ignacio de Loyola? Es una importancia doble. Por un lado, organizativa. Estamos ante un militar que funda una institución. Ha habido antes de él militares santos, mártires, pienso en, por ejemplo, San Sebastián. Pero este hombre tiene una gran capacidad organizativa, es un militar. Conoce
tácticas y sabe cómo tiene que organizar un ejército. Y él crea una institución que tiene por nombre compañía, que es un término que se da a una sección de los ejércitos, una compañía. Es decir, él quiere crear un grupo de soldados de Cristo que sean compañeros de Jesús, pero que tengan esta disciplina imprescindible para afrontar el gran reto que tiene en este momento, que es defender la fe católica contra la herejía luterana. Segunda cosa, dentro de este carácter organizativo, se da cuenta de que hace falta de que estos militares de Dios, como habían sido siglos antes los templarios, de otra manera, sin armas físicas, los templarios sí luchaban con armas, estos no, pero estos militares, estos miembros de la compañía de Jesús, lo mismo que un soldado tiene que tener un entrenamiento, estos nuevos soldados de Cristo tienen que tener un entrenamiento. No solo una disciplina, sino un entrenamiento. Y ese entrenamiento tiene que ser la formación filosófica y teológica. Y también la formación a la hora de defender la doctrina. Y ahí empieza una de las grandes obras de los jesuitas, que es los colegios, primero las universidades, que en un principio estaban dedicados sobre todo a los futuros religiosos y sacerdotes, pero que después fueron abriéndose a los laicos para darles una formación que fuera a la vez humana en las distintas actividades de la vida. Después se fueron especializando en una y otra cosa, ¿no? Las universidades jesuitas no solamente son de teología, ¿no? Pero que en aquel principio eran sobre todo de teología. Segunda cosa que hace San Ignacio, espiritualidad. Una espiritualidad basada en una virtud que es la obediencia. Él se fija en Cristo obediente al Padre y predica la obediencia como respuesta a la desobediencia de Lutero. Si Lutero desobedece al Papa y dice, cada uno puede interpretar la Escritura como quiera, sola Escritura, nada de tradición, sola Escritura. ¿Qué dice San Ireneo de Lyon en el siglo II? Me da lo mismo. ¿Qué dice San Clemente? Me da lo mismo. ¿Qué han dicho los grandes santos de la historia antigua o más próxima a ellos? Un Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino. Me da lo mismo. Aquí empezamos de cero y todos estos que nos han precedido no tienen ni idea de interpretar la Escritura. Aquí el que interpreta la Escritura soy yo, que soy el más listo de todos. Hay que tener una gran dosis de soberbia para afirmar que antes que tú todos han sido unos ignorantes, y que el único que sabe interpretar la palabra de Dios eres tú, que eres un campeón muy listo. Y para colmo dice, y aquí cada uno lo va a interpretar como quiera, con lo cual inmediatamente era inevitable, surgen multitud de interpretaciones y de subdivisiones dentro de esa iglesia reformada, que el propio Lutero además se encarga de permitir a los nobles que les ataquen a ellos. Por ejemplo, lo que se llamaron los anabaptistas, que están en el origen de hoy se ven sobre todo en Estados Unidos, los Amish. No sé si los habéis visto todavía con sus pintorescas carricoches negros tirados todavía por caballos en las carreteras norteamericanas, sobre todo en las zonas rurales, algunas zonas rurales. Contra la desobediencia, San Ignacio dice obediencia. La virtud de la obediencia será la que nos ayudará a vencer la herejía. Formación, disciplina, obediencia. Y algo que él recoge como una tradición, pero que perfecciona, es los ejercicios espirituales. De hecho, el problema que había tenido en Alcalá de Henares, cuando empieza su primer grupo y la Inquisición le dice que tiene que estudiar primero y después se marchan a París, allí es cuando realmente funda la Compañía de Jesús. El problema era que él estaba predicando los ejercicios espirituales
por una inspiración que le da el Espíritu Santo, pero no tenía la formación teológica para que eso tuviera una consistencia. Los ejercicios espirituales han sido un instrumento extraordinario del Espíritu Santo. Estamos hablando del siglo XVI, 1500, hasta nuestros días. Han pasado 5 siglos y yo creo que millones y millones y millones de católicos, bien haciendo los ejercicios ignacianos o bien haciéndolos de otra manera, nos hemos beneficiado de aquella intuición que el Espíritu Santo puso en San Ignacio de Loyola. Problema: desobediencia causado por algo que estaba mal hecho en la Iglesia. Era necesaria la reforma, pero no la reforma que emprende Lutero, sino esa que la propia Iglesia actúa, que es lo que se llama la contrarreforma, es decir, la verdadera reforma, pero no marchándote fuera de la Iglesia, sino quedándote dentro e intentando corregir desde dentro las cosas que están mal. Esta es la gran aportación de San Ignacio de la Compañía de Jesús en ese momento histórico crucial. Vuelvo a lo que os decía en el principio. Hay problemas, los hay. Hay cosas que están mal, las hay. El Espíritu Santo no abandona nunca a su Iglesia. Y no la abandona suscitando personas que son como la medicina para esa enfermedad. En este caso, el gran San Ignacio de Loyola. Contemporáneo a San Ignacio, una mujer también en España, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa nace en el año 1515, antes de la herida de San Ignacio en Pamplona, antes de la fundación de los jesuitas en París y después cuando se pone en la disposición del Papa en el año 38, nace en el 1515, huérfana de madre. Su padre estaba muy preocupado por lo que veía en ella, le gustaba mucho acicalarse, y el padre, sin tener a la madre que la vigilara, tiene miedo a lo que pueda llegar a ser su hija. Y la mete, era frecuente entonces, en un convento de clausura, si no recuerdo mal, las Agustinas, para que allí la eduquen. Eso era frecuente. Las hijas de los nobles, de los burgueses, no había colegios para chicas. San Ignacio no había empezado todavía su obra educativa, que además fue siempre en principio para hombres, y las hijas se metían en un convento no para hacerse monjas, sino para recibir allí la formación que se daba sobre todo a las mujeres. También incluido, por supuesto, enseñarles a leer y a escribir. Ella enferma gravemente, tuvo durante mucho tiempo, incluso después siendo carmelita, una salud débil. Enferma gravemente, el padre piensa que va a morir, la saca del convento, se la lleva a casa. Se produce la primera conversión de Santa Teresa, siendo todavía una adolescente, y cuando se recupera, para sorpresa de todos, porque, como digo, era una chica más bien inclinada al galanteo, siendo una niña, una adolescente, cuando se recupera le dice a su padre que quiere hacerse monja, pero que no quiere entrar con las agustinas, sino que quiere entrar con las carmelitas. En Ávila, donde vivían, había un gran monasterio de carmelitas, aún está todavía, el monasterio de la Encarnación. Allí vivían más de 100 monjas, era un monasterio inmenso, lo sigue siendo, y allí entra ella, joven, entra como carmelita, ¿bien? Y vive durante muchos años como una carmelita más, pero ese deseo de entregarse a Dios que le lleva al Carmelo, ella dice que se va enfriando y que se da cuenta de que está perdiendo el tiempo. Y entonces, inspirada por el Espíritu Santo, decide poner en marcha una reforma del Carmelo para volver a sus raíces tal y como fue fundado el Carmelo. Sabéis que fue fundado por un grupo de
de cruzados en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, en el norte de lo que hoy es Israel, en la zona de la Galilea, un sitio muy bonito porque está mirando al mar, es un balcón sobre el mar Mediterráneo. Entonces, quiere volver a ese espíritu originario del Carmelo y consigue, en medio de muchísimas dificultades, consigue el permiso para poder hacer la primera fundación, que es el convento de San José, en Ávila, con muchas dificultades, porque el ayuntamiento, digamos, no quiere que haya un nuevo monasterio de clausura, dice que no hay dinero en la ciudad para sostener más monjas contemplativas, y ella apela al Papa, al fin le dan el permiso, porque queriendo vivir en una pobreza radical, decide que no debían de tener rentas. O sea, rentas significa que las muchachas cuando entraban tenían que llevar una dote. Y esa dote, ese dinero que daba la familia, era de lo cual vivía el monasterio, aparte de las limosnas esporádicas que pudieran llegar. Eso significaba que solamente podían entrar las que tenían dote, y las que no tenían dinero no podían entrar. Ella decide que hay que terminar con eso y consigue que el Papa la apoye y poder abrir el convento a mujeres, a jóvenes que no eran hijas de los ricos, aunque también había, por supuesto, hijas de burgueses, de comerciantes, como era su propio padre, o de nobles. ¿Cuál es la aportación de Santa Teresa? Un inciso: Santa Teresa se ve sometida 2 veces a una investigación de la Inquisición, una de ellas muy cruel, porque una de sus monjas, carmelitas descalzas, una vez que ya se separan del resto de los carmelitas, que empiezan a llamarse calzados, pero en realidad su nombre es carmelitas de la antigua observancia, una de las monjas la acusa en confesión, es decir, confesándose con un sacerdote, la acusa de haber intentado tener relaciones sexuales con ella. Viene la Inquisición, carga contra ella, una mujer que escribe, una mujer que tiene unos dones místicos extraordinarios, que se levanta en el aire cuando está en éxtasis. Era muy sospechosa en ese contexto de la Reforma luterana. Afortunadamente, después de 2 durísimas investigaciones, es declarada inocente y puede seguir llevando adelante su vida personal y su fundación. ¿Cuál es la aportación de Santa Teresa? En ese momento, en España, hay un movimiento que se llamaba el quietismo. El quietismo era un movimiento que invitaba a no hacer nada. Por de ahí lo de quietismo: estate quieto, no hagas nada. No hagas nada. Hay problemas, tú no hagas nada. No hagas nada. Ya lo resolverá Dios. Estate quieto, que Dios hará las cosas. Y si tú intentas hacer algo contra la herejía o contra la pobreza, tú estás en el fondo siendo un soberbio. Tú déjale a Dios que haga las cosas. Esto lo condena la Iglesia. No, esto en el fondo tiene una raíz luterana. Las obras no importan, importa la fe. Estate quieto y déjale a Dios que resuelva los problemas. Y esto es una herejía, y la Iglesia lo condena como herejía. Santa Teresa predica la confianza, pero no el quietismo. Yo creo que la poesía más conocida de ella, no la única, es: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Esto podía interpretarse como una forma de quietismo. Confía. Pero ella nunca dice: confía y quédate sentada. Y la prueba se la conoce como la Santa Andariega. Iba de un lado para otro haciendo fundaciones. Es decir, el quietismo no era el camino de Santa Teresa. Tengo que confiar en Dios,
pero tengo que hacer mi parte. Tengo que dejarle a Dios que a través de mí haga las cosas. Es Dios el que lo hace con mi colaboración y va a ser la postura católica. Por tanto, la aportación de Santa Teresa, de esta monja de clausura, que con su extraordinaria espiritualidad va a hacer frente desde otra perspectiva a la herejía luterana, la aportación de Santa Teresa es la de decir, confía y trabaja. Tan parecido a lo que antes, siglos antes, en aquel final terrible del Imperio Romano, había enseñado San Benito. Ora et labora. Reza y trabaja. Es decir, y sobre aquello, sobre ese reza y trabaja, se funda la Europa de la primera Edad Media y final del Imperio Romano. Reza y trabaja. Los monasterios benedictinos trabajaban los monjes, pero también rezaban. Estudiaban, los grandes copistas de libros, se salvó la cultura gracias a ellos, pero también, es decir, rezaban, acogían a los peregrinos, las hospederías de los monasterios eran el equivalente a lo que serían los hoteles, ellos lo hacían, por supuesto, gratis. Reza y trabaja. Y esto lo recupera Santa Teresa contra los quietistas. No hagas nada, no hagas nada. ¿Cómo que no hagas nada? Claro que hay que hacer. Rezar es hacer, pero además trabajar. Los monasterios, por supuesto no solo de carmelitas, de clarisas, que son anteriores, o de los que vinieron más tarde, los monasterios de clausura, no son personas que están las 24 horas del día, o por lo menos el sueño, rezando. Esta gente reza y trabaja. Serán trabajos de un tipo, serán trabajos de otro, pero son trabajos. Aparte que la oración es un gran trabajo. Es un trabajo eficaz. Tú rezas, pides a Dios que tenga misericordia de esas personas que solicitan tu oración, tu ayuda, tu intercesión. Pero además de eso, tienen sus huertos, los trabajan ellas, hacen los dulces, hacen tejidos, es decir, hacen cerámicas, es decir, no van a tener una empresa de construcción de coches, pero sí que van a tener unos trabajos. En otras zonas de Europa, ya antes, por ejemplo, habían, en principio, para la celebración de la misa, sembrado las vides, los monjes, todo el cultivo del vino en el valle del Rin, aprovechando las laderas donde daba más el sol, se debe a los monjes, necesitaban el vino para las misas y no podían estar llevándolo desde el sur de Europa porque era costoso y arriesgado. De ahí se deriva más tarde también la elaboración de la cerveza, es decir, la gente trabajaba. Santa Teresa enseña a estas dos cosas. Recupera esa vieja tradición europea, ora et labora, y la aplica a sus monjas, a su reforma. Tenemos que rezar, tenemos que pedir a Dios, tenemos que confiar en Dios. Nada te turbe. Dios no está ausente de tu vida. Pase lo que pase, no dejes de creer en la divina providencia. Aunque no entiendas los pasos de Dios, está Dios en tu vida y a través de esos pasos vas a llegar a aquello que vale más que cualquier cosa, que es la vida eterna. Reza, únete a Dios, confía en el Señor, pero trabaja. Haz tu parte, haz tu parte. Estas son las dos grandes aportaciones de estos dos santos en un momento enormemente crítico. La Iglesia se rompe. Prácticamente todo el norte de Europa, con excepciones, como ya he dicho, Baviera o Polonia, se hace protestante. Se desangra con las guerras de religión. El Espíritu Santo suscita a dos gigantes, uno militar, capaz de organizar un ejército, que entiende que hace falta disciplina, obediencia, que entiende que hace falta entrenamiento, formación teológica, creación de escuelas y de
primero para ellos, después abierta a los laicos, y que crea un método de profundización espiritual, que es la dirección espiritual y los ejercicios espirituales. La labor de los jesuitas en la salvación de la Iglesia de ese momento fue decisiva. Decisiva también la aportación de los teólogos jesuitas y dominicos en el Concilio de Trento, que es donde se arma la contrarreforma para hacer frente intelectualmente a la reforma de Lutero. Y desde la retaguardia, desde esos palomares, como le gustaba llamar a Santa Teresa a sus monasterios de monjas, están estas mujeres que con su oración ante el sagrario y con su trabajo nos están enseñando que ni debemos permanecer cruzados de brazos ante los problemas, ni debemos pensar que nosotros somos los que resolvemos los problemas. Confía y trabaja. Abandónate en Dios, pero haz lo que tienes que hacer, haz tu parte. Lo podemos aplicar a nuestra época, a nuestros días, ¿verdad? Hace falta obediencia, hace falta formación, hace falta valor hoy. También porque los enemigos, como entonces, están dentro de la propia Iglesia. Hace falta formación, hace falta disciplina, es decir, hace falta estar estructurados. Eso de ir por libre no es muy militar, ¿verdad? No, yo voy por libre, yo no pertenezco a nada, yo quiero, pues ir por libre quizá te guste porque no tienes a nadie al que dar cuentas, pero no es muy eficaz, ¿verdad? Un soldado no se lanza él solito contra la trinchera enemiga. Vamos a tener una organización y a estar bien capitaneados para saber qué tenemos que hacer para vencer al enemigo. Pero a la vez, junto a esa formación y ese valor, hace falta confiar en Dios. No eres tú el que va a vencer la batalla. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano están vigilando los centinelas. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Creo que estas dos recetas, en ese momento histórico tan difícil, siguen siendo fundamentales hoy. Cuando uno va mirando desde esta perspectiva de historia, cuando uno va mirando los problemas de la Iglesia en cada momento concreto, lo que te das cuenta es que el Espíritu Santo ha suscitado siempre a alguien con una capacidad organizativa o espiritual especial que ha servido para hacer frente a ese peligro más o menos grave que existía en ese momento. Siempre se ha dicho, lo dijo Juan Pablo II, y creo que no era él el primero que lo decía, que cada época ha sido salvada por un santo que es el que se oponía al espíritu de la época. Es decir, el que recordaba que cuando un barco está virando a babor o a estribor, si los tripulantes, un barco de vela, no lógicamente un transatlántico, si los tripulantes no se ponen en el lado contrario, el barco va a escorar y se va a hundir. Es decir, el santo llama siempre la atención pagando un precio, siempre, a veces de dura persecución, llama siempre la atención diciendo, esto puede estar bien, pero si olvidamos lo contrario, nos hundimos. Hay que actuar, sí, y hay que rezar, y hay que rezar. Hay que rezar y hay que actuar. Hay que defender a la Iglesia, sí, disciplinadamente. Y hay que tener formación y hay que tener espiritualidad. Creo que estas recetas de estos dos gigantes, ambos españoles, a cuál más grande y más importante debemos tenerlas en cuenta hoy para hacer frente al gravísimo problema que tiene la Iglesia. Esta semana salían los datos de la situación en Alemania, datos oficiales publicados por la propia Conferencia Episcopal Alemana.
En 10 años han perdido 4 millones de fieles. Este último año han perdido 360.000 fieles que se han ido oficialmente a la apostasía. En toda Alemania, son 27 diócesis, en toda Alemania solo se han ordenado 29 sacerdotes. La situación allí es especialmente grave, pero si miras Bélgica, si miras Holanda, ves Austria, Suiza, en buena medida también Francia, otros países, porque aunque tengan unas características distintas, el problema existe gravísimamente, tantos y tantos países del mundo, no en todos. África, gracias a Dios, tendrá otro tipo de problemas, pero no estos. Cuando miras esto te das cuenta de que se cumple aquello que el Señor le dijo a San Francisco. Repara mi casa que, como ves, amenaza ruina. Hay que estar organizados, hay que tener formación, hay que tener espiritualidad para hacer aquello que el Espíritu Santo nos pide que hagamos hoy y que necesitamos. Que así sea. Terminamos rezando juntos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Ignacio, Santa Teresa, rogad por nosotros.